Saludos comunidad, como siempre, esperando que todos estén bien el día de hoy. En este video vamos a mostrarles el paso a paso a seguir a la hora de instalar lo que es la versión Pro de Elementor. Elementor, en el video anterior vimos cómo lo instalamos. Lo podemos hacer directamente desde la librería de plugin de lo que es WordPress, pero Elementor dentro de su área de widget y de plantilla tiene una opción que es la versión Pro, que como pueden ver en esta ocasión está bloqueada. Si yo intento utilizarla, me dice que debo de actualizar a esta versión. Al igual que si voy directamente al área de la plantilla y quiero utilizar una de las funciones, no me lo va a permitir, me lleva directamente a la página de compra de este plugin. Pues hoy le voy a mostrar el paso a paso a seguir para que usted pueda adquirir lo que es Elementor directamente desde su página oficial. Así que vamos a empezar de una vez con el video. Bien, vamos a dirigirnos directamente a la página principal de Elementor. Lo primero que usted debe de tener ya listo es lo que es su cuenta de acceso a lo que es la plataforma de Elementor. En el video anterior le mostré cómo crearla. Si usted no ha visto ese video, les recomiendo que antes de ver vea aquel para que siga la secuencia, y ahí muestro cómo crear la cuenta para poder acceder a lo que es Elementor. La cuenta es completamente gratis, no tiene ningún costo, y en el video explico el paso a paso a seguir para la creación de la cuenta. Después que ya usted ha creado la cuenta y ha accedido a su cuenta, esta va a ser el área dentro de la cuenta que usted va a tener disponible. Ahora tenemos sitio web donde están las páginas que están sincronizadas con Elementor. Tenemos suscripción, donde después que usted compre la licencia de Elementor le va a aparecer aquí el descargable de la misma, y tiene también un área de negocio donde nosotros podemos a través de lo que son estas diferentes opciones que nos ofrece para destacar nuestra marca personal directamente con estas herramientas que nos ofrece. Tenemos un centro de apoyo y también tenemos lo que son los complementos más populares. Cuando hablo de complementos estoy hablando de plugin de tercero que lo que es la plataforma de Elementor recomienda que trabajar 100% con sus productos. Bien, vamos a dirigirnos ya a lo que es el área de pago, donde vamos a adquirir lo que es la licencia. Bien, también en el video anterior le hablé un poco sobre los costos que tiene en este momento lo que son las licencias de Elementor, porque ellos la tienen dividida no por cantidad de complementos que trae, sino por página. Como por ejemplo la básica, que es la más económica, para un solo sitio está costando unos $59. Ya para 3 sitios está costando $99, y ya para lo que son 25 sitios está saliendo en unos 199. Y ya lo que es el paquete de agencia, que es para 1000 sitios, 1000 páginas web, el licenciamiento está saliendo en $399. Esos son los precios que se manejan en cada uno de los planes. Vamos a suponer que usted va a adquirir el plan económico o el básico, que es el de $59. La diferencia entre cada uno de estos planes oscila en lo que son la cantidad de widgets que usted va a tener acceso. Como por ejemplo, en el caso de la versión básica, usted simplemente va a tener 50 widgets de la versión Pro habilitado. Ya en el caso de la de 3 páginas en adelante, estarían los 82 widgets disponibles relacionados a lo que es la versión Pro. Ya dependiendo de la necesidad o el tipo de proyecto que usted vaya a realizar en ese momento, usted va a elegir cuál de estas licencias va a utilizar. Otra de las cosas es que en el caso de la versión básica, lo que es la generación de ventanas emergentes no está habilitada, el código personal SSS tampoco. Lo que es el área de funciones de comercio electrónico tampoco estaría disponible. Esto es todos los widgets que vienen dentro de Elementor para lo que es WooCommerce, y las notas colaborativas tampoco estarían disponibles. A mi entender, y es lo que yo recomiendo, es que
Si es un solo proyecto que usted va a trabajar y en ese proyecto no va a utilizar ventanas emergentes o los famosos pop-up, no va a agregar código personalizado, ni va a trabajar con una tienda online, puede utilizar lo que es la licencia básica. Ahora, si va a necesitar el paquete completo, les recomiendo que compre este paquete de licencia, el de $9.99, que estamos hablando de unos $100. Bien, vamos a suponer que elegimos este paquete. Vamos a darle a comprar ahora. Vamos a esperar a que cargue. Muy bien, ahí ha cargado. Aquí lo primero que me indica es el registro. Lo estoy haciendo con este correo electrónico porque ya tengo la cuenta creada. Si no estuviera la cuenta creada, si no me equivoco, aquí me aparece la opción para crear la cuenta, el plan que he elegido, y aquí simplemente debo de colocar mi nombre, mi apellido, el país, mi dirección. Si tengo una segunda dirección, lo puedo colocar aquí. Ciudad, provincia y el código postal. Y aquí agregaría el nombre de la empresa, si así la tuviera, y el número de IVA, que esto viene siendo lo que es el registro de impuestos en muchos países. Y aquí voy a elegir el pago. Voy a llenar este formulario para habilitar esta opción. Vamos a empezar aquí. Bien, ya aquí llené lo que es la parte del formulario. Vamos a darle a continuar. Y aquí me habilita, como le dije anteriormente, el formato de pago. Aquí tengo dos formas de hacer el pago. Puedo colocar una tarjeta de crédito de diferentes bancos. Puede ser Visa, Mastercard, American Express, Discovery, entre otros. Y la otra opción, que es la que yo siempre recomiendo, es hacerlo pago a través de PayPal. Porque aquí simplemente, cuando le demos a pagar, lo que va a hacer es que va a sincronizar tu cuenta, te va a dar la opción de ir a tu cuenta de PayPal para hacer la autorización de los pagos. Es la opción que yo recomiendo. Ahora, si usted no tiene una cuenta de PayPal, utilice ya lo que es la tarjeta de crédito. Ya después que usted ha hecho el pago, le va a llegar el archivo a lo que es el área de suscripción. Aquí le va a aparecer el archivo con lo que es el plugin en su versión Pro. El proceso de descarga es muy fácil. Clic derecho, le damos a descargar, y después que lo descargue, le va a aparecer en la carpeta de descarga dentro de su computadora, que sería este archivo. Ahora vamos a hacer lo que es el proceso de instalación y de activación de la licencia, porque al final lo que estamos adquiriendo es la licencia para poder utilizar este plugin al 100% por un año. Al año debemos de reanudar la licencia. En la mayoría de los casos el precio siempre se mantiene. Puede ser que usted le toque la mala suerte de que cuando vaya a renovar haya subido el precio. Así que vamos a empezar con lo que es el proceso de instalación. Vamos a dirigirnos a lo que es el área de plugin. Aquí algo que debo de darme cuenta antes de instalar es si tengo actualizaciones tanto de WordPress como de la versión de Elementor. Ahora mismo ha salido una actualización de Elementor que es la 3.21.7 y le voy a dar a actualizar para que esté al 100% actualizado. Ya aquí está actualizado. Ahora vamos a mostrarle el proceso de instalación de lo que es Elementor Pro. Vamos a dirigirnos a lo que es el área de añadir. Vamos a esperar a que cargue. Aquí me voy a dirigir subir plugin, seleccionar el archivo y aquí me dirijo a la carpeta de descarga, que es donde van a descargar los archivos que lo descargamos desde internet. Lo selecciono, le doy a abrir y le doy a instalar. Y aquí simplemente voy a esperar a que Elementor, o mejor dicho WordPress, instale lo que es la versión Pro. Muy bien, ya aquí ha terminado lo que es el proceso de instalación. Ahora vamos a activarlo. Y bien, ya como pueden ver, tenemos instalado lo que es Elementor. Ahora sí, en su versión Pro, claramente. Ahora sí, pues vamos de nuevo a lo que es el área de
página y le damos a editar con elementos, esta página que creamos en el video anterior, nos vamos a dar cuenta que ya sí tenemos habilitado y funcionando todo lo relacionado a los widgets de la versión Pro. Al igual, lo que viene, que son para sitio individual, como pueden ver, también lo tenemos habilitado. Y si nos vamos al área de las plantillas, recuerden que anteriormente aparecía el icono de la versión Pro. En esta ocasión, si le damos a insertar, no va a cargar ya en este caso, este bloque. Y si me dirijo a lo que es el área de plantilla, que antes también estaban habilitadas, o mejor dicho, tenían el símbolo de la versión Pro. Si le doy a instalar, le digo que me aplique todos los cambios. Y ustedes verán que también está funcionando sin ningún problema. Bien, ya aquí, como pueden ver, ya la plantilla también la he instalado. Así que, muchachos, esta es la forma más fácil y sencilla de usted adquirir lo que es la licencia, sí, se podría decir el licenciamiento de la versión Pro de Elementor. Vieron el paso a paso a seguir. Primero, creamos la cuenta dentro de Elementor, que es completamente gratis. Después nos dirigimos al área de compra de lo que es Elementor. Y ahí elegimos de las diferentes opciones la que mejor nos convenga. Y ya después que hacemos el proceso de compra, que vimos en el video también, se dirige y paga y descargamos el archivo. Y ya vieron el paso a paso a seguir a la hora de instalarlo. Así que, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber en la caja de comentarios. Estaré atento para ayudarle lo más rápido posible. Así que, si usted todavía no está suscrito al canal, suscríbase a este nuevo canal, que estaremos subiendo contenido relacionado a lo que es Elementor y los diferentes widgets que vienen para darle mayor opciones para trabajar con lo que es Elementor. Así que nada, muchachos, nos vemos ya en un próximo video.